Bienvenidos a un espacio de negocios, especialmente que BLA Colombia les facilita para su conocimiento la experiencia de profesionales como los que tenemos en esta ocasión, tanto Ometeot, el que viene desde México, como el ingeniero Edinson Torres, ambos de la firma ATEP Colombia S.A., que es un proveedor tecnológico. Hoy vamos a tocar, como se los habíamos prometido, el tema de la facturación electrónica, pero ya desde el punto de vista de un proveedor tecnológico. Cuál es el alcance y que se puede llegar a suscitar diferentes situaciones. Ometeot, empecemos contigo. ¿Cómo, desde tu experiencia desde México, que es el modelo que ha utilizado Colombia, cómo ha sido este proceso de la factura electrónica, que no solamente se ha utilizado para fines fiscales, sino que también el alcance de la factura electrónica pues va más allá simplemente de controlar la evasión de los impuestos, etcétera, etcétera? Sí, claro. El tema de la factura electrónica, digamos, la factura electrónica no funciona, digamos, la evasión, el disminuir la evasión es solamente una pequeña parte que obviamente el gobierno siempre impulsa, sobre todo en los países donde hay mayores índices de evasión. Hay otros países donde, por ejemplo en Chile, no se hizo por el tema de evasión, sino por simplificar procesos para los contribuyentes. Ahora, la factura electrónica también, hay otros países, incluso por ejemplo ahorita en Estados Unidos se está buscando, ahí no hay tanto el tema de evasión, sino más bien la industria privada son los que impulsan a que el gobierno admita la factura electrónica. ¿Por qué? Por el tema del ahorro de costos. O sea, realmente, o sea, es al contrario, es el contribuyente el que le pide al gobierno que le acepte. Exactamente. Porque pues realmente los beneficios existen y son reales. O sea, los beneficios de los que se habla en la factura electrónica no es nada más solamente el ahorro del papel y el ahorro de la tinta, no. Compartimos eso. Es todo un tema de automatización de procesos, disminución de errores en las recapturas, soluciones muy completas que realmente las empresas que son muy grandes, sobre todo las muy grandes que tienen hoy en día procesos de facturación enormes, que tienen todo un ejército de personas o bodegas enteras para almacenar esas facturas, los ahorros son demasiado grandes. Claro, los mismos archivos, la cobranza, la simple erradicación de todo eso, ¿no? Exacto. Perfecto. Ingeniero Edinson, ¿cómo cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de facturación electrónica, cómo es un proceso de implementación? Porque posiblemente algunas personas no tenemos todo el conocimiento de qué implica hacer un proceso de implementación, porque tal vez en nuestro desconocimiento pensamos que es simplemente un módulo que llega a nuestro software y que simplemente ese módulo es utilizarlo. ¿Qué es lo que ocasiona dentro de este proceso de implementación la factura electrónica? Bien, hay que verlo desde diferentes puntos de vista. El tema de la facturación electrónica ayuda a que obviamente se optimicen procesos. Esa es la primera parte. Eso invita a que las empresas deben analizar su proceso interno de generación de factura, ¿sí? Tanto de generación incluso como de recepción. Como de recepción, correcto. Exacto. Entonces, digamos que ese levantamiento de proceso, ¿sí? Debe estar involucrado en la implementación como tal, ¿sí? Hay que hacer un análisis de lo que hoy en día generamos en papel, ¿sí? Desacostumbrarnos del papel es un tema complejo, claro. Es un tema difícil. Entonces, el proceso de implementación, la primera parte, tiene que ver con el levantamiento de información del escenario de la facturación de la empresa. Claro, ¿quién aprueba si se despachó la mercancía o no se despachó, si se recibió acaso en el tema de recepción? Exacto. O sea, tanto los actores como el proceso y los actores que intervienen en ese proceso. Igualmente hay que hacerle saber a los clientes, ¿sí?, a los receptores de las facturas, cuál va a ser el método de recepción, por qué está entrando en ese proceso de factura electrónica, cuáles son los documentos, qué es lo que la regula, ¿sí? Documentar al receptor es supremamente importante para que yo como emisor tenga un proceso simple, sin traumatismos, a la hora de que la factura no llegó, o llegó incompleta, o los archivos no son, o no viene bien conformado. O sea, eso hay que planificarlo muy bien en el escenario de la implementación, ¿sí?
Además que yo debo estar seguro que el documento que yo vaya a emitir, la administración de impuestos no me lo vaya a rechazar, porque tiene que pasar por todos los filtros. Por supuesto. El tema de la recepción, de igual manera, al proveedor hay que informarle cuál va a ser el canal de recepción, cómo voy yo a aceptarle sus documentos para yo validarlos y no tener inconvenientes sobre documentos que de pronto no estén bien conformados y que no sirvan como parte de mi deducción en renta del gasto como tal, ¿cierto? Entonces, tanto la emisión como la recepción hay que planificarla. Es un proceso en los que hay que involucrar a la empresa en general. No es un tema solamente del área de tecnología o del área de contabilidad, sino de gerencia hacia abajo debe estar involucrada en el escenario, ¿sí? Hay que involucrar personas como los mensajeros que entregan los documentos, como la persona que genera la factura, o sea, absolutamente toda la organización debe entender que la factura o la forma de hacer factura cambia, ¿sí? Y entender eso es a veces... Además la misma parte cultural, es que son muchísimos años, hemos estado toda una vida trabajando con papel y ahora no. Exacto. Vamos, lógico, uno ve en México, por ejemplo, preguntarle a un contribuyente si volvería al papel es una locura. O sea, para ellos ya no se concibe. No, es imposible regresar a ese escenario. Aquí nos ocurre lo contrario, cambiar a lo electrónico es donde está costando un poquito ese tema, pero para eso estamos los proveedores tecnológicos, ¿sí? Para socializar, para invitarlos, para llevarlos a que sus procesos sean bien integrales, ¿sí? Y no simplemente montar una solución técnica que transmita unos datos, sino que la solución debe ser... Un software que lo que hace es coger una información y convertirla en un archivo XML y la envío. Exacto. Tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá. O sea, además porque este es el primer paso que damos. Correcto. Por ejemplo, hay clientes que le exigen una información adicional. Entonces eso también hay que ir pensando en eso, porque no me puedo centrar únicamente en ese punto. Exacto, ¿sí? Y así es. Y si uno analiza la recepción para la empresa como tal, pues imagínense del otro lado cómo también van a recibir las facturas. Claro. O sea, esto es un mundo donde tenemos que no visualizarlo solamente como cómo genero la factura, sino todo el entorno, proveedores, clientes, personal interno, todos tenemos que estar metidos en el tema para poder asimilarlo de la mejor manera y sacarle el mejor provecho. Claro que sí, claro. A una obligación pues hay que mirar qué ventajas se le hacen. Perfecto. Así es. Correcto. Ingeniero Metrodel, ¿cómo podemos comparar a los distintos proveedores tecnológicos? Que algunos, o de facturación directa, porque hay distintas formas, algunos que están prometiendo que en el correo electrónico va adjunto los archivos, distinto de otros que se consulta a un portal el archivo para luego descargarlo. En mi experiencia, mi desconocimiento, porque no soy ingeniero, pero acudo a ustedes que son los que manejan la parte técnica, eso no es muy riesgoso para una persona que ande en un correo electrónico que no tiene una seguridad aparente con esa información. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia de México en ese sentido? ¿Se hace a un portal o se hace como un adjunto, como un attachment del correo? Digamos, hay varias formas de manejarlo. O sea, realmente se puede enviar dentro del correo, ir como un adjunto, ir a un portal a descargarla, manejar algunos otros medios de comunicación segura como un SFTP, AS2, digamos, técnicamente hay protocolos de comunicación que incrementan la seguridad. Obviamente va a depender mucho de la necesidad de quien esté generando esa factura y también de quien la vaya a recibir. Yo puedo generar una forma y mi cliente me dice, no, a mí mándamela de esta otra. Realmente hay que hacer ahí mucho análisis. Ahora, algo que se tiene aquí en Colombia, que en México se está trabajando, pero aquí en Colombia se tiene, es el acuse recibo. Hay que poner mucha atención en este tema del acuse recibo. Si yo envío dentro del correo electrónico el adjunto de la factura como tal, es más complicado obtener el acuse de recibo de mi cliente. Es decir, yo como cliente y como receptor de la factura recibo el PDF, recibo el XML, ya tengo lo que necesito, me olvido de lo demás. Entonces ya no es tan fácil obtener ese acuse de recibo. No se puede, perdón, ingeniero que le interrumpa, no puede haber un acuse de recibo automático. Exacto, sí, puede haber acuse de recibo automático.
Obviamente allí influyen otras tecnologías. Si yo quiero un acuse recibo automático por correo, pues necesito un correo certificado, necesito tener otras tecnologías que obviamente también incrementan los costos. Es viable, si es viable, y hay empresas que han optado por eso, pero como le comento, es tema de ver la necesidad realmente de que si a lo mejor puede ser que yo lo mande por correo nada más y no necesito el acuse de recibo. Hay empresas incluso que han decidido imprimir la factura en lo que pasa esa transición. Hay unas que dicen no, entra a un portal, hay otras que lo hacen ya automático, es decir, yo te lo envío por un medio automático seguro y tú me respondes por ese mismo y jamás se entera el correo, o sea, no llega por un correo, no llega por un portal, todo es automático. Ya cuando es entre facturadores electrónicos se automatiza el proceso. Ahorita estamos, digamos, como en una etapa de transición en que va a estar conviviendo factura electrónica con factura en papel, y es por eso que han optado por esta forma. Ya cuando todos tienen factura electrónica, esto va a ser automático, mucho más diligente. Fluido, es más, de pronto la misma congestión del desconocimiento, ¿no?, inicial, que eso de por sí pues genera pues cierto grado de incertidumbre y que al principio pues me imagino que el proceso no va a ser tan ágil como lo vamos a tener, pero en la medida en que se vaya haciendo pues vamos a obtener otros beneficios. Sí, esto va a madurar obviamente, o sea, realmente en países que van muy avanzados, Brasil, Chile, México, ha sido también un proceso largo, o sea, no es, digamos, llegar a los niveles en los que hoy se tiene, por ejemplo, en México, ¿no?, de que uno ya entra y en automático te dan cuánto tienes que pagar tu renta, por ejemplo. Ya mucho más. O sea, ha sido un proceso largo, o sea, en el que se equivocan a ciertos errores, y pues realmente esa es parte también de lo que preguntaba, ¿no? O sea, ¿en qué sirve un proveedor tecnológico en eso? O sea, los aciertos y los errores que ya estamos viendo aquí ya los vivimos anteriormente, y en eso también podemos. O sea que en México ya es la administración de impuestos la que le dice al contribuyente qué información tiene. Exactamente. O sea, casi que esta es la que acepto. Ya cualquier otra cosa ya le tocaría al contribuyente entrar a una reclamación ya precisa. Sí, que ese es uno de los impactos más grandes que al menos la gente ve, ¿no? Exacto. Sin embargo, ya hay otros que lo estamos analizando. Sí, y aquí el gobierno igual está buscando lo mismo, llegar a esos niveles de automatización, porque pues a todos nos sirven, o sea, como país, como contribuyentes, como DIAN, como recaudador de impuestos, a todos nos sirve eso. Perfecto. Ingeniero Edinson, unas empresas que están en este momento ya implementando la factura electrónica, le están diciendo a sus proveedores, usted tiene que trabajar con el proveedor tecnológico tal, y algunas ya tienen su proveedor tecnológico. En este caso ustedes, que ya está, digamos que ya está trabajando con ATEP, pero un cliente de ese tercero le está diciendo hágalo con otro proveedor tecnológico. Dos preguntas para hacerlo simultáneamente. ¿Una entidad puede tener más de un proveedor tecnológico? Digamos primero como si lo puede, o es que acaso la persona lo puede obligar, o ¿cómo sería ese manejo ya de esa parte? Okay. Bueno, en teoría, respondiendo a la primera pregunta, sí, un contribuyente puede trabajar con varios diferentes proveedores. Parte de los procesos ante la DIAN es asociar los prefijos de facturación al proveedor tecnológico. Es decir, que yo podría tener unos prefijos con un proveedor y otros prefijos. Ya. O sea, que solución tecnológica y todo la hay. Sí, exacto. Ya de pronto el impacto que puede llegar a tener es un escenario de costos. De costos, claro. Eso, pues, que claro, eso ya puede complejizar. El tema de obligar, pues en teoría no debería ser. O sea, no, digamos que estamos hablando de un escenario de interoperabilidad como lo habla el decreto. Claro. ¿Sí? En donde la información envíela como la envíe, o sea, de diferentes proveedores, e incluso si no es a través del proveedor tecnológico, digamos que debería ser bien recibida o buscar los mecanismos de recepción. Entonces, digamos que no debería existir esa obligatoriedad del proveedor del cliente hacia el proveedor, exigiéndole un proveedor tecnológico específico para esa gestión. Digamos que ahí ya, bueno, aunque hay un escenario comercial que es difícil de controlar, no debería, digamos, ese escenario de obligatoriedad para esa gestión. Acudo de esta misma, ¿cuál ha sido, ingeniero Ometeotl, cómo ha sido la experiencia en México respecto a eso? Al principio había como mucha confusión con los proveedores tecnológicos, porque como siempre hay varios,
la gente cambiaba de proveedores. ¿Cómo es ese proceso ya de la relación entre el proveedor tecnológico y el que solicita esa relación directamente con este? Sí, no, obviamente uno pues puede escoger al proveedor tecnológico que quiera, o sea, realmente Claro. no está atado. Obviamente, como dice Edison, el tema comercial pues ya hacer otra cosa, ¿no? Claro. Si yo le quiero seguir vendiendo y me pone como condición esa, pues tendré que hacer algo, ¿no? Ahora, lo que ha pasado es que poco a poco pues las mismas empresas han visto que eso no funciona como tal. O sea, realmente la diversidad es lo bonito de esto, ¿no? O sea, yo puedo tener un proveedor, ¿por qué? Porque, como decíamos, cada proveedor se puede adaptar a diferentes necesidades. Y poco a poco las empresas en un inicio lo intentaron, pero poco a poco han ido soltando, diciendo que yo acepto de cualquiera. ¿Por qué? Porque yo como empresa receptora, yo no me voy a preocupar si me mandan de uno, de otro, de 20 diferentes. ¿Por qué? Porque tengo a mi proveedor tecnológico, y quien tiene que hacer precisamente esa recepción, esa ventanilla única de recepción, es mi proveedor tecnológico, no yo como empresa. Correcto. Es parte de los beneficios de tener un proveedor tecnológico y es de los valores agregados que los proveedores tecnológicos deberíamos de dar. No importa de qué proveedor tecnológico vengan las facturas de mi cliente, yo las puedo recibir, las canalizarlas como un solo. Porque precisamente esa es la idea, o sea, esa es la diferencia con el decreto anterior, el 1929, la estandarización del archivo XML. Esa estandarización nos permite que no importa de dónde viene, la información se obtiene de los mismos lugares y yo la puedo leer sin ningún problema. Ahí mismo en ese punto es con los software, por ejemplo en el caso de ATEP Colombia, que tiene una relación muy cercana al software ELISA de ProbaSistemas, donde hay un desarrollo ya realizado, donde hace una operatividad simultánea, donde el usuario no tiene que hacer absolutamente ninguna interfaz ni nada adicional. Si yo tengo otro operador, posiblemente con ese operador sí me toque entrar a mirar con mi software cómo hago para comunicarme y transmitir esa información para que mi contabilidad esté al día. Exactamente, ¿no? Sí, el trabajo que se ha hecho entre ATEP y ELISA es precisamente mirando hacia allá. ¿Por qué? Porque conocemos que realmente una implementación, hacer interfaz para intercambiar información, para comunicarse, no es algo sencillo. Con la cantidad de clientes que tiene ELISA, pues realmente fue en lo que se trabajó, hacer un esquema de facturación electrónica en el cual los contribuyentes, los clientes de ELISA no tengan que preocuparse por hacer una interfaz, que cómo voy a enviar la información, que si la tengo que enviar de una u otra forma. No, ¿por qué? Porque todo eso ya viene integrado. Ha sido un trabajo de bastantes meses en los que estuvimos trabajando eso para que el usuario le llegue nada más de forma ya diluido. Entonces ellos nada más harán sus pruebas, verificarán que todo esté correcto, lo que comentábamos, ver que todo funciona de la misma forma como se tiene actualmente ahora en factura electrónica, pero ya no se tiene que hacer un esfuerzo de integración, de análisis de datos, etcétera, ¿no? Ya todo está integrado como tal. Esa es la ventaja que realmente está dando ELISA con esta alianza con ATEP. Perfecto. Ingeniero, ¿qué es lo que gana una persona con tener un proveedor tecnológico y no hacer un proyecto directo que llegue, que coja sus facturas y las transmita directamente a la administración de impuestos? ¿Qué es lo que la ventaja que le puede brindar este proveedor tecnológico a una empresa? Okay. La ventaja principal es, digamos, la experiencia que ya se tiene sobre el escenario, ¿sí? Nosotros en ATEP venimos desde hace ya 18 años trabajando en México y en otros países, y digamos que esa experiencia nos ayuda a que los procesos sean mucho más seguros, ¿sí? Nosotros obviamente tenemos una comunicación permanente con la dirección de impuestos, y obviamente pues eso nos ayuda a que el proceso sea más seguro a través de un proveedor tecnológico. ¿Sí? Perdón, le estaría entendiendo entonces que si yo tengo un problema con el archivo, lo detecto inmediatamente con mi proveedor tecnológico. Correcto. Antes de enviárselo a la administración de impuestos. O sea, digamos que es una primera validación que yo tengo. Correcto, así es. Digamos que dentro del desarrollo de las interfaces que se crean para conectar con otro software adicional a ELISA, que ya hay una solución bien elaborada, sí hay ese nivel de comunicación en donde se aplican todos los filtros necesarios para garantizar que efectivamente el documento llega bien hacia la administración y obviamente hacia
cliente como tal, el receptor final como tal. Claro, que eres el que en últimas pues va a recibir toda esa información. Exacto. Además, como el ingeniero Meteorol decía, también la recepción de otros proveedores. Por ejemplo, ATEP tiene algún sistema para recibirlo de otros proveedores. Claro que sí. Sí, nosotros, nuestra aplicación permite... Para no tener que estar consultando tanto proveedor, total, sino canalizarlo a través de una sola vía. Exacto, incluso una vez llega el documento y pasa por nuestro proceso de validación sobre el XML, el documento puede pasar por diferentes niveles de aprobación dentro de la organización. Entonces digamos que comienza a darse un orden en la recepción real de los documentos electrónicos. Una pregunta simultánea, ¿y si yo no recibo la atención de un proveedor X, me podría cambiar a otro proveedor? Claro, claro que sí. O sea, en cualquier momento, digamos que la norma no establece que una vez arrancó con un proveedor de ahí para toda la vida. Correcto. No, lo que sí obviamente califican es, digamos, pues el nivel de servicio, claro, el acompañamiento que se tiene, los inconvenientes que puedan llegar a tener. Entonces digamos que ahí las empresas pues van decidiendo cuál es su mejor opción. Correcto, perfecto. Dentro de la experiencia, ingeniero Meteorol, ¿cómo es el manejo de esa en Colombia? Digamos que el manejo del papel permite que uno anule facturas, que uno las vuelva a expedir. Esto pues tecnológicamente podría decir uno que es más sencillo, pero dentro de esa experiencia mexicana que usted nos puede aportar, este proceso de anulación es común realizarlo, se ve mal, es mal visto, genera como interrogantes a la persona que se pone a anular y a expedir facturas. Ahora, si yo la tengo que anular, pues la anulo. Me refiero a esos cambios de facturas que a veces se realizan que no tienen ninguna razón de ser, simplemente porque el que está recibiendo la factura dice, yo hice corte tal fecha, entonces no le recibo más. Eso ¿cómo ha sido la experiencia de esta anulación? Porque tengo entendido que ya no hay anulación de facturas, sino que tengo que hacer un nuevo documento. Exacto. Sí, el tema de la anulación pues de entrada en factura electrónica desaparece, ¿no? Correcto. La DIAN ha buscado eliminar esa parte de no, ya no te recibo facturas a partir de tal fecha, sin embargo pues comercialmente se sigue dando. Es un tema que pues ya entrará mucho la cultura, ¿no? Y quitando esa cultura, pues ya lo tengo en electrónico, puedo hacer ese proceso en cualquier momento. Ahora, el tema, antes pues en factura en papel se daba lo que usted comentando, yo tenía una factura, estaba mala, pues le corregía ese número y la volvía a mandar ya corregida, ¿no? Y era la misma factura. En factura electrónica eso no se puede, ¿por qué? Porque contamos con la firma electrónica y con la generación del CUF, que es lo que nos permite esto, que la factura sea única e irrepetible. Y al tenerla la DIAN en línea, si yo modifico cualquier dato, así sea el más mínimo en esa factura, cuando yo la vuelvo a enviar a la DIAN, esa factura ya se alteró, ya cambia. Ahí es donde es importante también tener a proveedor tecnológico para la recepción. ¿Por qué? Porque si yo soy a lo mejor un ingeniero que leí bien los anexos técnicos y genere una solución, envío una factura, la cambio y la vuelvo a enviar, pero y no le envía a la DIAN para hacer esa notificación, ¿no? Entonces ahí tener un software que haga esa validación de que todo lo que me estás enviando yo voy a ir a cotejarlo contra la DIAN, que realmente existe y que realmente sea válido. Si no se tiene eso, pues ahí sí se corre en ese riesgo. Pero hay una situación adicional de lo que usted está comentando. Cuando yo me equivoco en la factura, o sea, no estoy haciendo cambio, nada, me quedó mal la factura, digámoslo así, yo se la envié a mi cliente y mi cliente me dice, no, esto no fue lo que acordamos o lo que sea, también tengo que hacer mi anulación de la factura y volver a expedir una nueva. Exacto. O incluso en el momento de la revisión, que también me puedo equivocar, da lo mismo, me toca hacer otro documento, anularlo y volver. Y esos 3 documentos, la original, la nota crédito que anula la factura y la nueva factura, los 3 elementos deben ser enviados a la administración de impuestos. Exactamente, y yo como receptor de esos documentos tengo que asegurarme que realmente fueron enviados y que están de forma correcta. O sea, no me puedo dar el lujo de yo recibir
y ingresar a mi contabilidad facturas que son apócrifas, que no existen en la DIAN, que jamás llegaron o que están allá con algún error. Claro, tiene que haber coincidencia entre lo que envío y lo que tengo en la contabilidad. Exactamente. ¿Cierto? Así se haya anulado. Tiene que haber coincidencia las dos. Complementando un poquito ahí, el proceso de recepción es como lo que hoy en día hacemos con el papel. Cuando me llega una factura de compra, ¿qué es lo que uno revisa? Revisa que efectivamente la resolución esté vigente, que el impuesto esté correctamente calculado, los precios unitarios, las cantidades, que etc. el documento cumpla con lo que legalmente me sirve a mí para descontar después mi renta como gasto de esa factura. Correcto. Entonces, si ese documento incumple eso, pues en papel, ¿qué se hace? Se le dice a la persona, cámbiamela, ¿cierto? No me sirve, no es. Electrónicamente, eso es lo que nosotros hacemos. Correcto. ¿Sí? Recibimos la información, la validamos, vamos a la DIAN y verificamos que efectivamente ese documento esté publicado, que cumpla las condiciones técnicas, y de pasar ese filtro notificamos de una vez al cliente. De lo contrario, notificamos al proveedor y le decimos ese documento no pasa por X motivo, y se le notifica igual al receptor esa información. Perfecto. Finalmente, la última pregunta, y es digamos que en general, en conclusión, ¿qué es lo que gana una persona con ese proveedor tecnológico? ¿Cuál es ese plus que el proveedor tecnológico le da a una persona, a una empresa, que no se lo puede dar el hecho de transmitirlas directamente? Porque algunas personas dicen, yo para qué tengo que contratar un proveedor tecnológico si la podría hacer directamente. Digamos, ¿cuál es ese valor agregado que le puede dar el proveedor tecnológico dada la experiencia internacional? Pues pueden ser muchos, digamos. Primeramente, como lo comentaba Edison, el tema de la experiencia. O sea, realmente no es lo mismo que yo me arranque a enviar la factura electrónica sin saber de qué se trata, sin saber lo que puede implicar. Y algo muy importante es, esto es, como decíamos, un tema de cambios constantes. Va a estar cambiando. Hoy, sin que se haya masificado la factura electrónica, ya ha habido cambios por parte de la DIAN. Entonces, si yo no tengo un proveedor tecnológico, tengo que tener personal interno que esté dedicado a monitorear esos temas. Cuándo va a cambiar la facturación electrónica, si está bien, si está mal. Esa interlocución con la DIAN también es muy importante. La DIAN tiene una línea directa con todos los proveedores tecnológicos, y nosotros como proveedores tecnológicos conocemos a nuestros clientes y conocemos a la DIAN. Perfecto. Entonces entendemos la necesidad tanto de un lado como de otro. Lo cual, que si yo lo hago directo, no es la misma comunicación. La DIAN no se da abasto a comunicándose con todos si lo hicieran directo. Claro. Es por eso que elige a los proveedores tecnológicos. De eso que está diciendo, cuando usted dice está cambiando, es que cambia la estructura del archivo que se le está entregando a la DIAN. Puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar, por ejemplo, en este momento cambió el algoritmo de firma, ¿no? Más adelante puede cambiar, decir, ok, la estructura va a ser esta, va a ser otra. O puede decir, ok, yo voy a meter catálogos contra los cuales tienes que validar. Puedo decir, tiene que incluir la remisión, por ejemplo. Tantas cosas que puedo hacer. O sea, realmente con la factura electrónica, tanto como empresa privada como gobierno, puedo hacer muchísimas cosas. Entonces, pues la DIAN precisamente ahorita está en unas primeras versiones, pero está viendo también cómo evoluciona, y esa evolución es constante. Digamos, por ejemplo, en países como México, como Chile, esos cambios son constantes. Cada año hay cambios. ¿Por qué? Porque se puede ir mejorando. Obviamente todas esas mejoras no pueden entrar de un solo golpe, porque pues la cantidad de información es inmensa. Claro. Pero el cambio es constante. Entonces, el yo no tener un proveedor tecnológico implica que tengo que tener personal interno dedicado a ese tema. O unos costos adicionales que en este momento no soy capaz de dimensionarlos, porque pues recién nos estamos enfrentando. Para nosotros es un gusto haber compartido con ustedes la experiencia, que nos ayuden a nosotros los profesionales del área contable a ir entendiendo este proceso que, como ustedes mismos lo han dicho en sus experiencias de implementación, pues el solo cambio cultural ya es de por sí una situación que hay que debatir, porque hay que trabajar. En una posterior situación quisiera que habláramos, ya cuando salga la norma, el manejo del POS, pero eso lo quiero dejar como pendiente porque la norma está en este momento en tránsito y todavía no ha salido, pero ya como sabemos que va a cambiar con el punto de venta, el POS conocido como tal,
pues es mejor que la gente se vaya preparando, porque hay algunos que han optado por irse por el punto de venta, pero la administración de impuestos, que anda capturando qué es lo que está pasando en el mercado, ya ha reaccionado y solo falta pues la parte formal de la norma legal que le va a hacer algo, ¿no? No es solamente el POS, sino en sí todos los documentos todos los documentos equivalentes, estamos de acuerdo. Estimados amigos, un especial agradecimiento a TEP Colombia, a la casa de software ELISA de Proasistemas, que nos han permitido compartir estas experiencias para que sigamos aprendiendo nuestro proceso de conocimiento de lo que es la factura electrónica.